Vamos a Juan, capítulo 1, son 18 versículos, pues vámonos de 3 en 3. Y ya saben, al que no le alcance, luego era hay. el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuando lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. El mensaje se titula El anuncio de la luz. El anuncio de la luz. ¿Qué sabemos de la luz? Conforme al físico francés Louis de Broglie, que vivió de 1892 a 1987, sabemos que tiene una naturaleza dual, pues se comporta como una onda y como una partícula. Como onda tiene frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación, mientras que como partícula tiene energía y un momento lineal. Pero no se emocionen porque no les voy a dar una lección de física, por divertida que esta sea. En muchos lugares casi no hay luz en invierno. Pero en Jerusalén, el 25 de Kislev, comienza la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Eso va a comenzar mañana. La fiesta de las luces. El único festival judío que no es ordenado en la Biblia hebrea. Sin embargo, es una ocasión de mucho regocijo y festividad, recordando que un Nes Gadol Hayá Sham, milagro grande ocurrió allá. Nes Gadol Hayá, milagro grande ocurrió. En la Biblia, el pueblo tenía en mente que en el 165 a.C. se rededicó el templo, después de obtener una gran victoria sobre sus enemigos seleucidas, los sirios. Y la mayoría de ellos deseaban ver un Mesías, como Judas Macabeo, que los guiara y expulsara de Israel a los romanos. En esa era de oscuridad, querían que la luz brillara. Querían un milagro de aceite, pan, vino y libertad. Pero en una noche muy especial, solo una joven virgen y su prometido, un carpintero, pudieron testificar que un Nes Gadol Hayá, que un milagro grande ocurrió. Incluso cuando no lo entendieron plenamente. Para los judíos, el significado continuo de Hanukkah radica en conmemorar una victoria, la de aquellos pocos cuyo deseo de libertad para practicar su religión los impulsó a luchar contra fuerzas mucho mayores. De hecho, si no fuera por los macabeos, el pueblo judío y su fe monoteísta podrían haber perecido. De allí proviene la fiesta de las luces. Pero veamos lo que sabemos de la luz conforme a la Biblia. Y lo primero que vamos a ver es que la luz fue anunciada en sueños. Mateo 1, 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Amén. Jonás
nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, sabió que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Pues aquí leemos que María estaba comprometida con José. Y conforme al contexto cultural, lo más probable es que hubiesen hecho votos de matrimonio en presencia de testigos. Y eran considerados marido y mujer. No obstante, la celebración del matrimonio sucedía algunos meses después del compromiso. Solo entonces la pareja comenzaba a vivir como una sola carne. Cuando José se enteró del embarazo de María, pensó que le había sido infiel, por lo que no la podría llevar al hogar como su esposa. A pesar del dolor y la desilusión, no quiso vengarse, ni deseaba infamarla, por lo que decidió dejarla secretamente. No obstante, el Señor intervino y le envió a José en sueños un ángel, cuyo nombre no se menciona. Pero José no solo soñó. Un ángel verdadero vino a él y le dijo: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo que, siendo el padre legal, debía ponerle de nombre Yeshua, el Señor salva. Que nosotros lo tenemos en español como Jesús, y es toda una historia como de Yeshua llegó a ser Jesús. Yeshua es el nombre en hebreo, que es el que significa el Señor salva. Yeshua, cuando se tradujo ese nombre a la Septuaginta, se convirtió en Jesús. Cuando pasó al latín, seguía siendo Jesús, pero por ahí del siglo XV, mediados del siglo, no, más bien del siglo XVI, porque es en los 1500, que se inventa la J, se convierte en Jesús. Y entonces, Yeshua, Jesús, Jesús, Jesús. Pero, realmente lo que significa el Señor salva es Yeshua, que es donde está la raíz ya de Señor, Yeshua, salvar. Este nombre era común entre los judíos. Era el mismo nombre que conocemos en el Antiguo Testamento como Josué, o nombrado como debe ser Yehoshua, que significa el Señor es salvación. Llamar así a cualquier niño podía ser un recordatorio de la promesa que hizo Dios de un Salvador. Pero en el caso de Cristo, identificaba al único Salvador del mundo, al único mediador entre Dios y los hombres, al único Redentor. El pueblo en ese tiempo quería un Salvador, un Mesías que los salvara de la opresión de los romanos y que restableciera un reino como el de David y Salomón. Sin embargo, el ángel prometió el mismo Salvador que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado, alguien que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Fue necesario para José que el Señor le hablara en sueños. Vean Job 33, 14 al 18. Job 33, 14 al 18. Amén.
Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Amén. Entonces, el Señor decide hablarle a José a través de un sueño, para que así aceptase una situación difícil. Bueno, José obedeció. Y un Nes Gadol Hayá, un milagro grande sucedió. La luz llegó al mundo en la fiesta de las luces. Lo segundo que quiero marcar es que la luz fue anunciada por Isaías. Isaías 7, del 10 al 16. Isaías 7, del 10 al 16. Amén. Habló también el Señor a Acaz diciendo: pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen os concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Amén. Amén. Aquí como que de repente suena raro, ¿no? Dice, pídele al Señor que te dé una señal. Pídele que te dé una señal bien difícil. Y acá dice, no voy a pedir señal alguna. No lo quiero tentar. Pero realmente Acaz no estaba siendo honesto, estaba siendo un hipócrita. Sabemos que Mateo interpretó esta profecía como el nacimiento de Jesús, aparte de lo que aconteció. Porque cuando Acaz rechazó el ofrecimiento de Dios de darle una señal, la que fuese, para que él y su pueblo Judá entendiesen que no era pagándole a Siria como serían librados de la coalición formada por Siria y el reino del norte, Israel. Vean, Segundo de Reyes 16, 7 y 8. Segundo de Reyes 16, 7 y 8. Segundo de Reyes 16. Amén. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores Aquir, y mató a Rezín. Por eso digo que Acaz actuó hipócritamente. No voy a pedir una señal, no lo quiero tentar. Ya había hecho un trato con Asiria. Ya había tomado del tesoro del templo y se lo había pagado para que lo defendiese. Por eso el Señor le dice, aunque no hayas pedido señal, aquí va una señal. Y para la mayoría de las personas, profecía significa pronóstico o predicción de lo que viene. Por consiguiente, sucede a veces que muchos cristianos piensan que los libros proféticos lo son por las predicciones sobre la venida de Jesús o ciertos rasgos de la era del nuevo pacto, como si la predicción de acontecimientos bien distantes de sus propios días fuera el interés principal de los profetas. Utilizar a los profetas de esta manera es altamente selectivo. Y esta es una dificultad para la mayoría de los lectores modernos de los profetas, porque tienen una inexacta comprensión de la palabra profecía. Y quizás te sucede a ti. Considera las siguientes estadísticas. Menos del 2% de la profecía del Antiguo Testamento es mesiánica. Menos del 5% describe la era del nuevo pacto.
menos del 1% se refiere a eventos por llegar en nuestros tiempos. Estos números los sacó Gordon Fee y Douglas Stewart en un libro que se llama La lectura eficaz de la Biblia. Ciertamente los profetas anunciaron el futuro, pero no el nuestro, sino generalmente el futuro inmediato de Israel, Judá y otras naciones a su alrededor. Por lo que una de las claves para comprenderlos es que veamos sus profecías cumplidas, lo que para ellos eran todavía el futuro, pero para nosotros pertenece al pasado. Y es menester dejar bien claro que los profetas bíblicos no lo eran por vaticinar sucesos futuros, sino porque exigían al pueblo una obediencia radical a la voluntad de Dios. Su función era denunciar el pecado y la injusticia, llamar al arrepentimiento y anunciar la voluntad de Dios. Y eso no ha cambiado. Si el Señor te ha llamado a predicar, eso es buena parte de lo que debiésemos estar haciendo. Otra palabra usada en la Biblia es cumplimiento. Cumplir en castellano proviene del latín complere, llenar, completar, llevar a efecto algo. En hebreo es male, llenar, cubrir, llenarse, estar lleno, cumplirse. En griego, piroo, llenar, rellenar, cumplir, completar el número, llevar a cumplimiento, llevar a la perfección. Luego entonces el significado básico para la idea de cumplimiento es llenar o rellenar. Y es de esta manera que Mateo entendió que se había cumplido lo dicho por Isaías. Aproximadamente 742 años antes de su época. Lahem yitchen Adonai Hu, Lahem ot hine, Halma hara, Beyoledet ben Bekarat, Shemo Imanu el. Y literalmente es, por tanto, dará el Señor mismo a ustedes señal. He aquí la doncella, virgen, concebirá y tendrá un hijo, y llamará su nombre con nosotros Dios. Y mucho se ha escrito sobre la palabra hebrea que se traduce como virgen, alma. Hay quienes sostienen que significa mujer joven, mientras otros insisten que debe significar virgen. Sin embargo, el nacimiento de un niño, en la profecía de Isaías, no sería nada extraordinario, a menos que fuera el resultado de una concepción imprevisible y excepcional. La señal anunciada por Isaías es especial y fuera de lo común, por lo que resulta evidente que dicha mujer debe ser una virgen. Las escrituras nunca utilizan la palabra para referirse a una mujer casada. Vean Génesis 24:43. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Amén. Y aquí donde dice doncella, en el original dice alma. Y sabemos quién era a la que le pidió que le diera de beber. ¿Dónde? Sí, fue a Rebeca. Porque es el siervo de Abraham que fue a buscar esposa para Isaac. Entonces sabemos que era virgen. Tenemos Éxodo 2:8. Amén. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño. Amén. Esta doncella es la hermana de Moisés, que ha estado vigilando en donde acabó lo que hoy en día llamamos un Moisés. Y cuando lo recibe la hija, alguien más traduce como la hermana de Faraón, pues es una doncella, era una chavita, era una virgen. Tenemos primero de Crónicas 15:20. Amén.
Zacarías, Asiel, Semirot, Geliel, Uni, Elías, Masaías y Benaí son consalterios sobre Salmón. No, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice al final? Alamot. Alamot, que viene de Alma. Y entonces aquí lo más seguro es que está refiriendo a sopranos. Y Cristian nos puede decir que es una soprano. Hey, Cristian. ¿Qué es una soprano? ¿Quién canta lo más alto? No, ya. Lo más alto. Entonces me imagino que son mujeres jóvenes. Vean el Salmo 46, el título. ¿46? Ajá, el título. No me suena. Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot. Alamot, una vez más. Sobre Alamot. Es la misma raíz de Alma. Entonces, pues el Salmo 46 era para que lo cantaran las sopranos. Salmo 68, 25. Amén. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Y estas doncellas, de nuevo, es la palabra alma. Proverbios 30, 19. Amén. El rastro de águila en el aire, sí. El rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. De nuevo, aquí se haciendo referencia a una virgen. Y Cantares 1, 3. Amén. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Y Cantares 6, 8. Amén. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Entonces, cada vez que se utiliza la palabra alma en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a una doncella, se está refiriendo a una virgen. Para Isaías, el que la virgen diera a luz estaba en el futuro. Para Mateo y nosotros mismos, es parte del pasado. El pasado de una profecía que se cumplió a carta cabal, hace más de 20 siglos, en una temporada como esta. Isaías lo profetizó, Mateo lo entendió, y es nuestro turno de proclamar que Nes Gadol Hayá, que un gran milagro sucedió. La luz llegó al mundo en la fiesta de las luces. El tercer punto es que la luz fue anunciada por un ángel. Lucas 1, 26 al 38. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo:
he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Amén. Amén. Y dice, te saludo muy favorecida. Ella está recibiendo la gracia. Ella no es la fuente de la gracia. Gabriel significa guerrero de Dios o varón de Dios. Tiene la misma raíz que en Isaías 9:7, donde dice Dios fuerte. En Isaías 9:7, donde dice Dios fuerte, en hebreo dice El Gibor, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios guerrero. Y Gabriel es de esta raíz de Gibor, y luego viene él, donde él es una raíz primitiva de Elohim, de Dios. Y sabemos que Gabriel es un mensajero de parte de Dios, que conforme a la Biblia se le apareció a Daniel, a Zacarías y María. Vean Daniel 8:16. Amén. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y a quien le está enseñando la visión es al profeta Daniel. Lucas 1:19. Amén. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Amén. Y el versículo 26 de Lucas. Lucas 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Amén. Entonces, sabemos que se le presentó al profeta Daniel, al sacerdote Zacarías y a una doncella llamada María. Y solo Dios sabe a quién más. Ahora, yo dudo que se le haya presentado a Mahoma, por la herejía que éste dijo haber recibido, el Corán. Vean lo que dice Gálatas 1 del 6 al 9. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. Y según Mahoma recibió el Corán de parte de Gabriel. Bueno, pues Gálatas, que fue escrito 6 siglos, 7 siglos antes que Mahoma, dice, pues si un ángel te da algo que es diferente, sea maldito. El mensaje que el ángel, que ojo, no arcángel, porque arcángel trae el prefijo de donde viene arquitecto, y este prefijo arqui dice que es superior al ángel. Y en ninguna parte de la Biblia se refiere a Gabriel como un arcángel, se refiere como un ángel. De hecho, la Biblia solamente menciona a un arcángel como tal, a Miguel. Se supone que el diablo era otro arcángel, pero se supone, porque la Biblia no lo dice. Ah, eso lo deducimos nosotros. Sí, es una deducción. Está más habla de querubín, Sí, que eso ataca, ¿no? sí, son de las diversas variedades de seres angelicales o criaturas célicas, como estábamos cantando hace rato, Sí. que hay, ¿no? Y que ya conoceremos en algún momento de la eternidad. Bueno, el caso es que el ángel le dio a María, lo que le dijo a María exigía una decisión de parte de María, una decisión muy difícil, porque era de vida o muerte, porque ella era una virgen de Israel. Y la ley dice, pero si el asunto es verdad, que no se habían hallado evidencias de virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Luego los hombres de su ciudad la apedrearán y ella morirá, porque hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre.
así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, por eso José la quiere dejar en secreto, no quiere hacer ruido. Y María tenía que tomar una decisión, porque eso es lo que dice la ley. María tenía claro quién era y la enorme gracia que Dios le estaba ofreciendo. ¿Quién era María? Tenía en contra suya 3 cosas que son lo peor que te podía pasar en esa época. Era pobre. Era mujer y era joven. No podía estar, bueno, nada más los esclavos podían estar en una posición peor. Entonces María tenía claro quién era y que le estaban ofreciendo una tremenda gracia. Ser la madre del Mesías. Colaborar en la salvación preparada por Dios. Simeón, cuando conoció al niño Jesús, después de años de espera, dijo: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo. De manera que, cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Jesús fue un bebé, pero ojo, no se quedó siendo un bebé. Jesús creció. El otro día veía en Facebook a alguien que decía: hay que pedirle a Baby Jesus. Dije: ¿el bebé Jesús? El bebé Jesús no existe. No existe. Pero hay mucha gente que sigue teniendo la idea del niño Dios. Pues el niño Dios, sí, lo hubo en un momento, Sí, pero no se quedó así. Claro. Hay quienes llaman a María la reina del cielo. Bueno, la reina del cielo era un demonio que adoraban en todo el Mediterráneo y el cercano oriente durante los tiempos antiguos. Entre las diosas a las que se refiere el título se encuentran Inanna, Anat, Isis, Ishtar, Astarte, Acera. Y en la época grecorromana era o Juno, y no olvidemos a Diana de los Efesios. Por cierto, tenemos una réplica de una fuente que hay en Madrid, que también es otra de estos demonios, Cibeles. Pero a María jamás se le hubiese ocurrido ostentar ese título, ni el de Madre de Dios. Ella se identificó como lo hace cualquiera que ha nacido de nuevo y tiene una relación personal cercana, íntima de amor con Dios. La sierva, la esclava del Señor. Y entonces, un Nes Gadol Haya, un gran milagro sucedió. La luz llegó al mundo en la fiesta de las luces. Aunque María sí es hija del rey David, ¿no? También es descendencia de David. Sí, tenía que ser descendencia de David. María por el otro lado. Sí, porque el Mesías es humanamente descendiente de David. Conclusión: la luz fue y es anunciada. Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11.
Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo el Señor es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús no nació el 25 de diciembre. Y la razón más probable por la que llegó a celebrarse en esta fecha es que los primeros cristianos deseaban que la fecha coincidiera con el festival pagano que marcaba el nacimiento del sol invicto, Natalis Solis Invicti. En este se celebraba el solsticio de invierno, cuando los días nuevamente comienzan a alargarse y el sol comienza a subir más alto en el cielo. El 25 de diciembre también fue considerado como la fecha de nacimiento del dios misterioso, de una religión de misterio, iraní, Mitra, el sol de justicia. En el Imperio Romano, la Saturnalia, que se celebraba el 17 de diciembre, era un tiempo de alegría e intercambio de regalos. Nuestra fiesta, Navidad, ha ido sumando tradiciones de diversos pueblos. Sin embargo, hay una fiesta que sin lugar a dudas Jesús celebró y que además coincide con el tiempo en que, ojo, no en que nació, sino en que Él fue concebido, que se pasa por alto. Juan 10, 22 al 23. Amén. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Era invierno y se celebraba la fiesta de la dedicación, también conocida como la fiesta de las luces o Hanukkah. Los judíos o judaizantes celebran la victoria de los macabeos sobre los sirios de Antíoco Epífanes y la rededicación de un templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. O mejor aún, el milagro del aceite que se usaba para encender el candelabro, la menorá de la luz de la presencia. Vean Levítico 24 del 1 al 3. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Amén. Amén. Entonces, en el templo, al ponerse el sol, se encendía la menorá, el candelabro que tiene 7 brazos. Al salir el sol, y al ponerse el sol, se apagaba. Esto había que hacerlo diario. Mientras hubiera templo, eso tenía que hacerse todos los días. La luz de la presencia. Que realmente lo que está anunciando es:
a Jesucristo. ¿Qué es lo que han hecho los judíos y judaizantes el día de hoy? Pues no hay templo. No puedo obedecer esto. Y seguramente esta es una de las cosas que los rabinos trataron de suplir con las velas que prenden en Shabbat. Porque en ninguna parte del Antiguo Testamento encuentro que haya que encender las velas en Shabbat. Entonces seguramente esto fue algo que los rabinos incluyeron tratando de suplir el que no hay templo, el que no puedo prender la luz de la presencia todos los días. Y el milagro fue que una vez que rededicaron el templo, pues había que cumplir con el mandato. Y encontraron que solamente había aceite para un día. Iba a tomar más tiempo el tener el suficiente aceite para estar cumpliendo con la orden. Y aquí la disyuntiva era, ¿lo encendemos todo hoy? ¿O lo pichicateamos y un poquito hasta que tengamos lo suficiente para cumplir la orden? Y la decisión fue obedecer. Prenderlo. Vamos a prenderlo hoy. Tenemos para hoy, lo prendemos hoy. Y después, Adonai Jireh, el Señor proveerá. Y el Señor proveyó milagrosamente para los 8 días. Esto también es una enseñanza. Tú no obedeces si obedeciste a medias. Obedecer a medias es desobedecer. ¿Obedeces completamente o no obedeciste? Bueno, de la misma manera en que invito a celebrar las fiestas bíblicas, en preferencia a las que no lo son, te invito a celebrar Hanukkah, que va a ser del 18 al 26 de diciembre este año. En el calendario judío es del 25 de Kislev al 2 de Tebet. Ojo, lo mismo que insisto con las otras fiestas, no desde las sombras del antiguo pacto, sino a la luz del nuevo pacto, recordando, proclamando y celebrando que si bien es cierto que Jesús no nació el 25 de diciembre, sí fue concebido en esta época del año. La luz del mundo llegó a en la fiesta de las luces. Y como la luz tiene una naturaleza dual, pues sin dejar de ser Dios, al vaciarse de sus atributos divinos, se hizo hombre y como tal vivió. Cuando se encarnó, siguió siendo 100% Dios y era 100% hombre. Decidió no hacer uso de sus atributos divinos, pero no dejó de ser Dios. Jesucristo tiene una naturaleza dual, como la luz. Y cuando se hizo hombre, vino a enseñarnos a hacer lo que Dios siempre ha querido que seamos, sus amigos, que caminan sin soltarse de su mano, porque día a día dejamos que su Espíritu nos llene, nos guíe y transforme hasta llegar a ser como Cristo, siendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, resplandeciendo como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Esta es una época llena de luces. Si buscas en internet te van a poner mínimo 8 ciudades donde, sin que estén relacionadas por la misma razón, hay cantidad de luces. Y en esta época que está llena de luces, desde las que hayas puesto en tu casa, hasta las que se han puesto en todas las calles, cada vez que las enciendas o las veas, te invito a recordar que un milagro grande sucedió. Nes Gadol Hayá. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Y concluyo diciendo
La luz llegó al mundo en la fiesta de las luces. Amén. Y Señor, pues te damos gracias porque en tu justicia podías haber dejado que el hombre siguiera separado de ti y esta separación hubiera sido eterna. Pero Señor, no solamente la justicia es un atributo tuyo, también lo es el amor. Y en ese amor, Señor, decidiste encarnarte para venir a rescatar lo que se haya perdido. Te damos gracias por la obediencia de José, por la obediencia de María, que al obedecer, Señor, nos dieron el ejemplo de cómo ser siervos tuyos, para que tu voluntad se cumpla y para que no solamente suceda un milagro grande en nuestras vidas, sino que suceda un milagro grande que podemos compartir. Gracias, Señor, por ese milagro. Gracias porque en la fiesta de las luces, la luz del mundo llegó a este. Y gracias porque la luz del mundo dijo que aquellos que hemos nacido de nuevo, ahora somos la luz del mundo. Gracias, en el nombre de Jesús, la luz verdadera. Amén. Amigos, hermanos de internet, pues nos vamos a ver hasta el próximo año. Bueno, voy a grabar un mensaje navideño. Entonces, pues shalom, shalom, cuídense y celebren a Jesús. Amén.